Dios les bendiga, mis hermanos. Qué grato poder estar con ustedes un domingo más a través de este Facebook Live de la Quinta Iglesia Bautista Sinaí. Soy el pastor Marlon Saldívar y les doy la bienvenida especialmente a cada uno de los que ya se han conectado en este tiempo para poder mantener y permanecer en esta comunión que tenemos cada domingo en la palabra del Señor. Así es que, bienvenidos de nuevo. Y deseo realmente que el Señor pueda bendecirlos de una manera muy especial en este día. Gracias por estar con nosotros fielmente, como cada domingo, especialmente a los hermanos de la Quinta Iglesia Bautista Sinaí, como también a cada uno de los amigos que ahora son parte, ¿verdad?, permanente de nuestro Facebook Live de cada domingo. El día de hoy estaremos hablando acerca de uno de los milagros que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Precisamente esto sucedió en el período de este profeta llamado Eliseo. Y esto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Y te vas a dar cuenta de que es un pequeño episodio de 7 versículos que nos hablan acerca de algunas cosas, de cómo Dios puede obrar en circunstancias adversas. ¿Sabes? Dios no necesita tiempos perfectos para manifestar su perfecto poder. Así es que muchas veces Dios nos va a sorprender. Dios se va a manifestar de una manera gloriosa y sobrenatural, aún en los momentos más difíciles por los cuales tú y yo podemos atravesar, como lo ha hecho durante este tiempo en el cual hemos estado a través de esta cuarentena, en esta pandemia, de la cual pues todavía permanecemos, pero que sabemos de que estamos en las manos del Señor y Él cuida y protege a cada uno de nosotros. Déjame leerte la palabra del Señor y quiero invitarte para que puedas abrir tu Biblia y lo hagas en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una de estas se llene, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus 2 hijos, y ellos le traían vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Mira qué interesante esto. El relato nos habla acerca de una mujer que ha perdido a su esposo y de que a raíz de esa situación sus deudas se habían incrementado a tal grado que las personas a quienes les habían prestado o les habían provisto para sus necesidades, había llegado el momento de cobrarse. Pero como ella no tenía dinero, como ella no tenía bienes, como ella no tenía los recursos necesarios para poder pagar y cancelar la deuda que esta mujer tenía, bueno, entonces el acreedor dijo: bueno, voy a llevarme a tus 2 hijos y los voy a tener como mis esclavos. De hecho, que era una situación bastante difícil, ya bastante dolor y tristeza había experimentado esta familia del hecho de haber perdido al esposo. Y ahora esta mujer enfrentaba la realidad y la amenaza de que este acreedor quería llevarse a sus 2 hijos como garantía para poder recuperar la inversión o para poder recuperar el préstamo que él había hecho a esta familia. Esta mujer se presenta y le dice: mira, yo soy una mujer cuyo esposo era un profeta, y de hecho de que ahora yo estoy sola y desamparada. Ahora, cuando se presenta delante de Eliseo,
Eliseo le dice, bueno, ¿qué tienes tú en tu casa? Y esta mujer dijo, no tengo nada, no tengo absolutamente nada. Lo único que hay es un poco de aceite. Bueno, entonces le dijo el profeta, lo que tú debes hacer, entonces es ve y consigue prestadas muchas vasijas, no pocas, muchas vasijas, entra a tu casa, enciérrate con tus hijos y de la vasija en la cual tienes aceite, comienza a llenar a las vasijas vacías, comienza a llenarla y cuando llenes una vasija, llena otra, ¿verdad? Y resulta de que cuando a esta mujer se le acabaron las vasijas vacías, entonces cesó de fluir aceite a través de aquella única vasija que ella tenía. Podemos ver realmente de que esto fue un milagro de multiplicación. Es interesante cuando pensamos en función de ello. Eso me hace recordar especialmente de lo que nosotros hemos experimentado a través de nuestro proyecto José como iglesia. Nosotros comenzamos con 10 provisiones, 10 canastas de alimentos para familias en necesidad y de hecho de que ahora nosotros hemos entregado más de 2,000 ¿verdad? Canastas de alimentos para familias en necesidad. Hemos podido bendecir a muchas personas y ¿sabes una cosa? Todavía de hecho no ha dejado de proveer el Señor para continuar ayudando a otras personas. Especialmente esta semana tuvimos la oportunidad de poder bendecir a más de 140 familias en necesidad y damos gracias por la provisión del Señor. Hemos podido realmente ver cómo se cumple lo que el salmista David decía en el Salmo 23, verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios ha provisto en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo y nos ha demostrado, de hecho, de que Él no necesita tiempos perfectos para manifestar su perfecto poder a favor de su iglesia, a favor de su pueblo, a favor de aquellas personas que realmente necesitan la intervención soberana, poderosa y gloriosa de nuestro Dios en medio de circunstancias como estas. Ahora, es difícil poder sustraerse del impacto que la adversidad, que las crisis o de que las tragedias de la vida puedan traer hacia la vida de una persona. Me encanta lo que una persona dijo en una oportunidad. Una persona dijo de que cuando atravesamos por circunstancias adversas, podemos enfrentar un sinnúmero de pensamientos que realmente pueden ser factores que pueden hundirnos, destruirnos, o autosabotear a muchos aspectos en nuestra vida personal. Y es por eso de que cuando atravesamos nosotros por adversidades, dificultades y crisis en la vida, podemos enfrentar este tipo de pensamientos. El primero es que podemos enfrentar pensamientos ansiosos, pensamientos de ansiedad. Y esta persona decía de que la ansiedad es producto de demasiado futuro, pero también cuando vemos nosotros hacia atrás y podemos ver las dificultades que hemos enfrentado, el dolor, el sufrimiento, la escasez, las tragedias o las crisis de la vida, también podemos tener pensamientos depresivos. Y esta persona decía de que los pensamientos depresivos es demasiado pasado en nuestras vidas. Pero si demasiado futuro produce ansiedad y demasiado pasado produce depresión, entonces, ¿qué produce demasiado presente? Y esta persona decía que demasiado presente puede también traer pensamientos estresantes a nuestra vida. Bueno, ¿qué podemos hacer cuando enfrentamos este tipo de cosas? Bueno, el pasaje que acabamos de leer puede ilustrarnos realmente algunas cosas muy importantes que pueden ayudarnos en circunstancias como las que nosotros estamos enfrentando. Yo creo lo que dice realmente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Habla acerca de renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, y el episodio que estamos viendo en la vida del profeta Eliseo y esta viuda que estaba experimentando tiempos extremos, tiempos de escasez, tiempos de necesidad, tiempos amenazantes en su vida,
podemos aprender a través de ello, de cómo la palabra del Señor a través de este milagro puede permitirnos el hecho de que nosotros podamos renovar y que podamos nosotros transformar esos pensamientos de ansiedad, esos pensamientos de depresión o esos pensamientos estresantes o temerosos que nosotros podemos experimentar en circunstancias como las que estamos viviendo en este tiempo, en este momento. Ahora, ¿qué es lo que podemos aprender nosotros a la luz de la palabra del Señor? Bueno, este milagro, de hecho, nos muestra algunas cosas que pueden ayudarnos a ello. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando enfrentamos situaciones aflictivas o amenazantes en nuestro tiempo? Bueno, aquí te voy a dar algunas cosas de lo que tú debes hacer, ¿verdad? Lo primero que tú debes hacer es darle a Dios toda tu vida. Eso es, dale a Dios toda tu vida. Entrégasela totalmente a Él. Entrégasela a Él. Eso realmente te va a permitir el hecho de que puedas experimentar cómo el amor del Señor, cómo la protección del Señor, cómo la presencia del Señor, cómo la providencia del Señor opera en tu vida, aun cuando no la veas, no la escuches o no la sientas. Porque para que Dios pueda intervenir de manera sobrenatural, extraordinaria y milagrosamente en tu vida, lo que tienes que darle es todo. El profeta Eliseo le dijo a esta mujer: ¿qué es lo que tú tienes en tu casa? Y le dijo: pues no tengo nada, lo único que tengo es una vasija de aceite. Bueno, entonces, ¿qué es lo que el profeta le dijo? Bueno, vamos a ocupar esa vasija única que tienes de aceite para que Dios pueda intervenir de manera sobrenatural y gloriosa. De hecho, que nosotros podemos experimentar una transformación de vida cuando nosotros podemos acercarnos al Señor en confesión de fe, en arrepentimiento, en súplica, ¿verdad? Pidiéndole al Señor su misericordia de que Él pueda perdonar nuestra vida, y en la cual nosotros decidimos entregarle totalmente nuestra vida a la persona de Jesucristo y lo hacemos nuestro Señor y Salvador. Y cuando nosotros hacemos eso, de hecho que el Señor va a intervenir de una manera sobrenatural y gloriosa, no solamente perdonando todos nuestros pecados, sino que también rompiendo las cadenas, liberándonos de la esclavitud del pecado, del dominio de Satanás y aún de las prisiones autoimpuestas que a raíz de nuestro estilo de vida nosotros mismos nos hemos metido a ellas. Todo lo que Dios necesita es que le des totalmente tu vida. Ahora, también debes entender que así como Dios necesita que le des todo lo que tú tienes en tu vida, también debes saber de que Dios bendecirá, ¿verdad? Bendecirá todo lo que tú le traigas a Él. Esta mujer trajo esa vasija de aceite y se la trajo creyendo en la palabra del profeta, que era la palabra de Dios, y de hecho de que Dios utilizó esa vasija de aceite para producir el milagro de la multiplicación del aceite en esa oportunidad. Dios utilizó eso para bendecir la vida de esa mujer, no solamente para pagar su deuda, sino que también para permitirle poder vivir tranquilamente, ¿verdad? Probablemente hasta que pasara esa etapa difícil en su vida o permanentemente. El texto no dice realmente por cuánto tiempo duró el dinero que esta mujer logró obtener a raíz de la venta del aceite. Lo más seguro es que pudo vivir lo suficientemente como para poder encontrar mejores tiempos, mejores oportunidades en las cuales pudieran ellas tener. Pero de hecho que el milagro fue efectuado y Dios bendijo lo que esta mujer le trajo a él. Así es que es fundamental que tú puedas no solamente traer tu vida, traer a tu familia, como también poder traer tus proyectos, tus trabajos, tus finanzas, tus emprendimientos, como también tus sueños y tus aspiraciones, que puedas traerlas totalmente al Señor y que puedas ponérselas en sus manos. Y una vez que tú le entregas todo a Él, de hecho que Dios va a bendecir todo lo que tú le traigas a Él. Y eso, de hecho, marcará la diferencia en tu vida personal. Muchas personas no experimentan la bendición del Señor
porque sencillamente han cerrado su corazón y de hecho que han decidido actuar con un corazón estrecho, con un espíritu de tacañería. Se han olvidado de lo que es la ley de la siembra y de la cosecha, como también de poder activar ese principio fundamental como lo es la generosidad. Dios nos dice en su palabra que dando es como nosotros recibimos, porque mejor es dar que recibir. Lamentablemente muchas personas, muchos creyentes, sencillamente han cerrado su corazón y al cerrar su corazón han cerrado sus manos, al igual que han cerrado sus carteras, como para no darle a Dios, como para no darle a la obra del Señor, y como producto sencillamente lo que han hecho es cerrar la forma de cómo Dios también decide bendecir a las personas, decide bendecir a su pueblo y a su iglesia. Yo he podido ver personas que son personas ampliamente generosas y he podido ver cómo el Señor les bendice de una manera significativa, de tal manera de que ellos pueden experimentar el favor y la bendición del Señor para sus vidas. No son personas que realmente propugnan lo que es la teología de la prosperidad, sino que son personas que sencillamente han sido creyentes y han sido personas que han puesto esos principios bíblicos, como es la ley de la siembra y de la cosecha, como también el principio del dar, como parte de su estilo de vida, y como resultado, sencillamente, Dios los bendice. Podemos darnos cuenta de que cuando nosotros le damos a Dios, Dios nos da a nosotros. Y si nosotros le damos un poco más, Dios nos da un poco más. Y así podemos comenzar, como dijese un predicador del pasado, ¿verdad?, de que es un juego interminable en el cual tú le das a Dios, Dios te da más. Tú le das más a Dios, Dios te da más, ¿verdad? Y tú aún puedes darle mucho más a Dios y Dios te dará mucho más. Ahora, Dios no te da mucho más porque tú le das más, sino porque sencillamente las personas que actúan bajo el principio de la generosidad, de la misericordia y de la compasión, especialmente para las personas necesitadas o aquellos que deciden invertir en el reino de Dios, invertir en la obra del Señor, como también invertir en los que van al cielo, de hecho, que apoyan a la obra misional de la iglesia, el avance misionero, ¿verdad?, que son los que realmente apoyan y sostienen el avance y la obra misionera en el mundo. Estas personas que logran invertir sus finanzas para este tipo de propósitos, sencillamente pueden experimentar la bondad y el favor del Señor, lo cual se convierte en un círculo interminable en el cual podremos darnos cuenta, como decía el doctor Charles Stanley, de que nosotros nunca podremos superar en generosidad a nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer para poder experimentar esa bendición que viene de parte del Señor? No solamente debes entregarle tu vida para que el Señor pueda perdonarte, para que el Señor pueda liberarte, para que el Señor pueda transformarte, para que el Señor pueda salvarte y darte el regalo de la vida eterna y poder convertirte en un instrumento, en miembro del cuerpo de la iglesia del Señor, sino que también para que puedas experimentar que todo aquello que tú le entregas al Señor, el Señor lo va a bendecir. Ahora, ¿qué es lo que realmente Dios espera que tú hagas? Uno, que le entregues todo. Dos, de que al entregarle todo, Dios va a bendecir todo lo que tú le traigas. Y a la vez es que tú puedas sencillamente dejar de pensar en lo que quieres y comenzar a trabajar, ¿verdad?, sobre la marcha de lo que tienes. El profeta Eliseo no le dijo a esta mujer: mira, ¿no tienes algún vecino a quien tú le pidas prestado? ¿No tienes algo que puedas empeñar? No, ¿por qué no vendes tu casa? No, simplemente le preguntó: ¿qué tienes? Y esta mujer dijo: bueno, lo único que tengo es una vasija de aceite. Bueno, le dijo, eso es lo que Dios va a utilizar. Muchas personas sencillamente no inician, no emprenden, no comienzan en su vida porque están esperando tiempos perfectos o porque de repente piensan: es que no tengo el dinero suficiente como para poder iniciar. Déjame contarte una anécdota que fue una de las lecciones que el Señor me dio hace varios años atrás, probablemente unos 6 o 7 años atrás. Nosotros estábamos como iglesia pensando
en la posibilidad de poder construir un edificio educacional para los niños. Habíamos comenzado un proyecto en el cual nosotros atendíamos a 120 niños semanalmente, ayudándolos de forma integral. Ahora, no teníamos el espacio necesario y suficiente como para poder atenderlos de manera digna y de manera en la cual no hubiera tanto hacinamiento. Entonces pensamos en función de comenzar el proyecto del edificio educacional. Bueno, estuvimos por 3 meses orando como iglesia y luego, de hecho, que dijimos, este es el tiempo en el cual debemos comenzar. Ahora, nosotros teníamos la visión y teníamos la claridad de lo que queríamos hacer, pero lamentablemente solo contábamos con 7,000 lempiras en el banco. Y literalmente, déjame decirte, y aquí quiero confesar, quiero ser sincero, de hecho que con esos 7,000 lempiras nosotros en el banco, yo pensaba, como pastor y como líder de la iglesia, que lo único que podíamos hacer quizás era una media galera para poner así, ¿verdad? Cuatro cuartones y poner unas láminas de zinc y tratar de poder tirar algo de cemento con esos 7,000 lempiras. Esa era la idea de lo que yo tenía, construir una galera, porque lo miraba a la luz de los recursos que teníamos. Ahora, yo estaba pensando a la luz de los recursos que teníamos nosotros en el banco, pero a la vez esa situación no solamente nos retenía como para poder emprender, porque estábamos pensando de que era tan poco lo que teníamos y teníamos un grupo numeroso de niños que teníamos que atender, pero que los recursos no ajustaban. Hasta que un día, ¿verdad? Una de las lecciones, quien me la dio fue el hermano Edilberto García, porque el hermano me dijo: pastor, yo creo que debemos arrancar. Comencemos haciendo los zanjos, cimentemos y avancemos, y va a ver de que cuando nosotros comencemos a cavar y comencemos nosotros a fundir, va a ver cómo los recursos van a comenzar a llegar. Me quedé meditando en esas palabras del hermano Edilberto y entonces llegó el momento en el cual dijimos: vamos a arrancar. Y en efecto, comenzamos nosotros a zanjear donde se iba a construir el edificio educacional. Déjame decirte algo, apenas nosotros comenzamos a cavar los zanjos donde íbamos a echar la cimentación del edificio, de hecho que el Señor de manera sobrenatural comenzó a disponer en el corazón de los hermanos de la iglesia a poder ofrendar para el proyecto. Y aquellos 7,000 lempiras se convirtieron en casi 60,000 lempiras y luego esos 60,000 lempiras se fueron convirtiendo en una suma mayor a tal grado que llegó un momento, déjame decirte algo, llegó un momento en el cual nosotros teníamos todo el dinero para continuar avanzando lo más rápido posible y más bien lo que nos retenía eran los albañiles. Los albañiles iban más lento, el dinero estaba siempre adelante durante esa experiencia que tuvimos nosotros en nuestro edificio educacional. Yo he tenido la oportunidad de poder liderar algunos proyectos de construcción, ¿verdad? Y algunos proyectos e iniciativas. Y he podido ver por experiencia de que normalmente en esas experiencias que yo tuve, el dinero, ¿verdad?, se va recogiendo poco a poco y así es como vamos construyendo una parte, en la medida en que vamos consiguiendo el dinero, vamos avanzando, poco a poco. Fue la experiencia que yo había tenido. Pero esta vez el Señor proveyó de una manera tan extraordinaria que el dinero estaba en el banco, los recursos estaban ahí y más bien era el avance de los que estaban construyendo lo que había vuelto más lenta la construcción. El dinero siempre estuvo adelante. Fue algo sorprendente, algo extraordinario. Gracias a Dios pudimos construir ese edificio, lo pudimos equipar completamente y lo que comenzó con 7,000 lempiras se convirtió en una obra de casi, ¿verdad?, 750,000 lempiras. ¿Teníamos el recurso? No, pero Dios sí lo tenía. Entonces, te digo esto y te comparto esta historia porque es lo que muchas veces nos detiene. No tenemos el recurso, no tenemos los fondos y no tenemos eso, por eso no iniciamos. Ahora, ¿qué es lo que debes hacer de acuerdo a la historia? En este caso, a esta mujer, el profeta le dijo: ¿qué es lo que tienes? Ella dijo: una vasija
de aceite. Bueno, trae esa vasija de aceite y vas a ver cómo el Señor va a utilizar esa pequeña vasija de aceite y se va a glorificar en tu vida a tal grado de que va a sobreabundar de una manera significativa. Yo siempre digo a la iglesia, lo poco que podemos darle al Señor, el Señor lo hace mucho. Lo hemos podido ver a través de este milagro en el Antiguo Testamento, como también en los dos milagros que se relatan en los evangelios acerca de la multiplicación de los panes y de los peces, de cómo el Señor sobreabundó, cómo el Señor multiplicó, cómo el Señor realmente se manifestó de una manera gloriosa y extraordinaria. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer tú y yo? Bueno, lo que Dios necesita es que se lo entregues todo. Y todo lo que tú le entregues, el Señor lo va a bendecir. Dios espera de que tú comiences a trabajar con lo que tienes, no con lo que no tienes. Hemos visto cuántas iniciativas, cuántos proyectos, cuántas empresas, cuántas, ¿verdad?, iglesias han comenzado prácticamente, ¿verdad?, con una idea y se han transformado en extraordinarios proyectos. Podíamos enumerar un sinnúmero de cosas. Es más, esta iglesia comenzó con una idea de Dios. No comenzó con el dinero, comenzó con una idea de Dios. Y las personas que fueron fundadores de esta iglesia sencillamente actuaron en fe y el Señor nos ha permitido poder estar en este lugar, en esta comunidad, ¿verdad?, ya por más de 42 años, siendo luz y siendo pregoneros de esperanza en este tiempo. Y Dios nos está usando también para poder bendecir en medio de la pandemia, en medio de la crisis, poder llevar bendición a otras personas que se han unido a esta iniciativa y a este proyecto para poder hacer la obra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tú puedes hacer para que Dios intervenga en tu vida? Bueno, te voy a dar algunos principios prácticos que tú debes hacer. En primer lugar, tú tienes que invitarlo a ser parte de tu vida. ¿Quieres que el Señor realmente te bendiga con su presencia, que te bendiga con su paz, que te bendiga realmente a través de su poder y de que puedas ver promesas cumplidas sobre tu vida? Invítalo. Invítalo a tu vida ahí. Reconócelo como Señor y Salvador de tu vida. Confiésale tu pecado y abre las puertas de tu corazón y permítele que realmente Él pueda ser un invitado especial en tu vida personal como Señor y Salvador. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo no sé de qué formas el Señor te ha estado hablando durante todo este tiempo. Probablemente a través de su palabra, a través de su espíritu, ¿verdad?, trayendo, te ha redarguido, o probablemente ha traído remordimiento, o de hecho que te ha ido ese sentimiento de falta de realización, ese vacío interior. Yo no sé de qué formas el Señor te ha hablado, pero sé que lo ha hecho a través de su espíritu para convencerte de la necesidad que tienes de un Salvador, el cual es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero Él ha estado tocando la puerta, ya sea a través de su espíritu, obrando en tu ser interior, o ha estado obrando a través del mensaje de la palabra, que portavoces como el que te habla hoy o como otros probablemente te han compartido la palabra del Señor para hablarte acerca no solamente de las bondades de Dios, no solamente del amor y de la misericordia del Señor, sino que también han podido hablarte acerca de los juicios en los cuales aquellos que rehúsan y rechazan el amor y el regalo de Dios pueden enfrentar en su vida futura. Y es así que lo que debes hacer es invitarlo. Invítalo a tu vida, invítalo a tu familia, invítalo como un socio en todos tus proyectos, en todas tus iniciativas, que sea ese socio que colabore contigo en tu empresa, en tu negocio, en tus finanzas. Tienes que invitarlo para que sea parte, pero al invitarlo, de hecho, que no debes hacer las cosas a tu manera, sino que debes comenzar a hacer las cosas de acuerdo a los principios, a la palabra y al propósito del cual el Señor te quiere guiar y conducir a través de tu vida. Así es que puedes comenzar invitándolo, puedes hacerlo a través de tu oración. Al final vamos a confesar a Cristo y vamos a invitarlo para que sea parte de tu vida, de tu familia
como también de cada uno de tus proyectos, iniciativas en tu vida personal. Lo segundo que debes hacer es que una vez que tú le entregas tu vida, debes recordarte cada día de las promesas de Dios. Recordarte de las promesas de Dios. Sabes, durante esta crisis que hemos estado viviendo, yo he tenido la oportunidad de recordarme un sinnúmero de veces esa promesa que Dios le hace al pueblo de Israel en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No solamente lo he aprendido de memoria, sino que también he tenido la oportunidad. En cada una de mis Biblias, en las cuales yo uso, vas a encontrar que esa promesa está en estos separadores. Hace unos días compré un paquetito de separadores con esa promesa. En cada uno de los libros que leo yo pongo eso. ¿Por qué? Porque ese ha sido mi lema, mi promesa, mi declaración de fe, especialmente en circunstancias como las que hemos estado viviendo, las cuales me recuerdan que el Señor está conmigo, de que Él es el que me esfuerza y Él es el que me ayuda y el que me sustenta cada día de mi vida. Eso me alienta, me anima, aunque si bien es cierto, es una promesa que Dios la hace al pueblo de Israel, pero ¿sabes una cosa? Yo la he abrigado y la he hecho parte de mi vida, porque en las circunstancias más difíciles en las cuales he podido atravesar, esa fue la palabra que Dios me dio en momentos angustiosos por los cuales atravesé unos años atrás. Y esa hoy ha sido mi canción de fe. Esa ha sido, como dicen, mi grito de batalla en circunstancias como esas. Esa promesa me alienta, me anima, me inspira, me da la certeza de que por muy oscuro que sea el camino, muy incierto que sea el futuro, o por muy difícil que sea la tormenta que pueda estar atravesando, puedo recordarme a través de ella de que el Señor está conmigo y que no debo temer. Así es que quiero animarte, en primer lugar, que invites al Señor a tu vida, a tu familia y a tus proyectos, y que también puedas tomar una promesa. Esta Biblia que yo tengo en mi mano es una Biblia que se llama la Biblia de Promesas. Yo la compré a propósito. ¿Por qué? Porque cuando yo puedo escudriñar esta escritura, de hecho que las promesas que se encuentran en la Biblia para el pueblo de Israel, para la iglesia, como también aún, ¿verdad?, para otras personas, como las personas que no conocen del Señor, porque debemos entender que hay promesas condicionales y hay promesas incondicionales. Las promesas incondicionales son las cuales Dios no pone una condición para recibirlas, ¿no? Como el hecho de que cada día se levanta el sol y cada atardecer se oculta y sale la noche, la bendición del día y de la noche. No hay condiciones en ello. La lluvia, así como también muchas personas, a pesar de que no profesan su fe en Cristo, en el Señor, de hecho que experimentan también el favor y la bondad del Señor para ellos. Dios no les pone una condición para bendecirles. Ahora, hay promesas condicionales, las cuales tienen una premisa, pero también esas tienen una promesa de bendición, ¿verdad? Es como lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 9, donde dice: honra a Jehová con tus bienes, ¿verdad? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, ¿verdad? Y serán tus lagares llenos de mosto, así como también tus graneros serán llenos y tus lagares rebosarán de mosto, o sea, de vino nuevo. Hablando acerca de cómo al honrar al Señor con nuestros bienes y con nuestras primicias, el Señor va a sobreabundar, el Señor va a bendecir de una manera significativa. Entonces, es importante que tú puedas recordarte, escoger una promesa y que la hagas parte de tu vida personal. Ahora, ¿qué otra cosa debes hacer? Tienes que obedecer a Dios en todo lo que Él te pida hacer. El milagro que encontramos nosotros en el segundo libro de Samuel
encontramos que Eliseo le dijo a la mujer, ve y consigue muchas vasijas, no pocas, y luego comienza a llenarlas con la vasija de aceite que tienes. Comienza a llenarlas, comienza a llenarlas. Ahora, ¿cómo puede ser posible de que con una sola simple vasija vas a llenar un montón de vasijas? Bueno, eso realmente requiere fe, pero también requiere obediencia. Y realmente de que antes de que el Señor nos bendiga, de hecho que el Señor espera de que realmente tú puedas tener fe, pero también que tú puedas actuar en obediencia. Esta mujer escuchó la palabra del profeta, esta mujer fue con sus hijos a conseguir vasijas prestadas, se encerró en su casa y comenzó a llenar vasijas. Y en el momento en el cual ella comenzó a vertir del poco aceite que tenía sobre aquellas vasijas, de hecho que se convirtió en una fuente inagotable que fue llenando cada una de las vasijas, hasta que las llenó completamente todas. Y cuando las llenó todas, sencillamente cesó la fuente. Era evidente que realmente el Señor esperaba de que esta mujer pudiera actuar en fe, pero también en obediencia, que obedeciera a la palabra del Señor. Muchas personas no son bendecidas porque sencillamente no quieren obedecer al Señor, sencillamente quebrantan sus mandamientos, quebrantan los principios, desobedecen a sus mandatos, pero sí quieren recibir bendición. Difícilmente nosotros experimentaremos bendición en la medida en que nosotros estemos dispuestos a obedecer, porque es mejor obedecer, como decía Oseas, es mejor el obedecer que los sacrificios. También el profeta Samuel lo dijo, de que realmente es mejor el hecho de que nosotros podamos obedecer al Señor que los propios sacrificios. Así es que tienes que comenzar a obedecer al Señor. Mira a la luz de la palabra del Señor cómo el Señor expresa cada una de sus ordenanzas, cada uno de sus mandamientos, especialmente esos dos grandes mandamientos de los cuales habló Jesús: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que revisar eso, como también tienes que ver la voluntad expresa que se encuentra el Señor, que se encuentra manifestada expresamente a la luz de la palabra de Dios, como el hecho de ser hospitalarios, como el hecho de poder orar los unos por los otros, como el hecho de poder honrar al Señor con nuestros bienes, así como también el hecho de que nosotros podamos invertir en la obra del Señor, como también el hecho de que tú y yo podamos servir al Señor. Y eso es parte de la obediencia que Dios espera para nosotros. Ahora, si tú no estás experimentando el favor y la bendición del Señor, yo creo que es fundamental que tú puedas hacer una revisión de tu vida espiritual. Si realmente tú estás conectado constantemente con el Señor, si realmente tú estás deleitándote en la palabra del Señor, porque como lo dice el Salmo 1, el que medita en la ley de Jehová será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Como se lo dijo también el Señor a Josué, allá en el capítulo 1 del libro de Josué, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que harás conforme en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Estás realmente deleitándote en la palabra del Señor? ¿Estás realmente usándola como esa lámpara de la cual habla el salmista David en el Salmo 119? ¿Estás deleitándote en ella? ¿Realmente es dulce a tu paladar esta palabra? Porque como lo dice David en el Salmo 19, de que los mandamientos del Señor, ¿verdad?, son como la miel y la miel que destila del panal. Estás disfrutando la palabra del Señor. Estás dispuesto a obedecer, ¿verdad?, lo que el Señor te pide. Bueno, yo creo que tienes que hacer esa revisión. Tienes que hacer un inventario de obediencia. ¿En qué áreas estás obedeciendo y en qué áreas abiertamente estás desobedeciendo al Señor? Porque la razón del por qué has tropezado, la razón del por qué no estás experimentando bendición, la razón del por qué, de hecho, que las puertas se han cerrado y no has visto cómo el Señor puede intervenir de una manera sobrenatural y gloriosa sobre tu vida, puede ser un factor que, producto de tu desobediencia,
producto de tu pecado, producto de quebrantar principios y mandamientos del Señor, puede ser el hecho de que el Señor no esté bendiciendo tu vida como deberías de hacerlo. Debes comenzar a obedecer. Y la última cosa que debes hacer para que Dios intervenga es que tienes que caminar en fe. Debes caminar en fe sabiendo que Dios tiene control de las circunstancias. Tienes que caminar en fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así es que tienes que aprender a desarrollar una fe que funcione, aunque la vida no funcione. Y cuando tú hagas eso, de hecho que vas a descubrir de cómo el Señor realmente puede obrar cuando una persona actúa en fe. Como dice el Evangelio de Mateo, en el contexto de el milagro que el Señor hizo a aquel jovencito que el Espíritu lo lanzaba al agua, lo lanzaba al fuego muchas veces y que muchas veces amenazaba con matarlo. El Señor se lo dijo a los discípulos. Le dijo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, le diréis a ese monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Incluso hay un canto que hace muchos años era, ¿verdad?, que fue muy famoso, si tuvieres fe como un granito de mostaza, ¿verdad? Así es que cuando nosotros podemos actuar en fe, en obediencia a la palabra del Señor, impulsado a raíz de lo que el Espíritu del Señor nos está indicando hacer, vamos a descubrir la intervención del Señor de una manera sobrenatural y gloriosa en nuestras vidas. Así es que, así como el Señor pudo obrar milagrosamente en la vida de esa mujer en el Antiguo Testamento, de hecho de que esa manera Dios quiere hacerlo. Pero ¿qué debes hacer? Debes presentarte al Señor. Debes entregarle tu vida totalmente a Él, sin reservas. Entrégasela a Él y una vez que tú se la entregues a Él, vas a experimentar la bendición del perdón, la bendición de la salvación, la bendición de su presencia y de su poder obrando y actuando en tu vida, y vas a poder ser testigo ocular de la manera de cómo Dios interviene de manera milagrosa, de muchas formas en tu vida, en la vida de tu familia, como también en la vida de tu iglesia. ¿Pero qué debes hacer? Bueno, tienes que invitarlo. Tienes que invitarlo a ser parte de tu vida. Tienes que recordarte cada día sus promesas. Tienes que obedecerlo, pero también tienes que caminar en fe, creyendo realmente de que el Señor está contigo. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿cómo puedes activar esa fe? Confesando a Cristo. Lo primero que debes hacer es confesar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y si ya lo hiciste, bueno, lo que debes hacer es conectarte con Él a un nivel más profundo, comenzar a caminar de acuerdo a los principios de la palabra del Señor, en obediencia, pero también en fe, sabiendo de que el Señor está contigo y va como poderoso gigante delante de ti. ¿Por qué no oramos juntos y hacemos una oración de confesión en esta mañana? Y le decimos realmente lo que tú quieres decirle al Señor en este tiempo, a la luz de lo que el Señor te ha dicho a través de esta palabra. Señor, te damos gracias por la oportunidad de escuchar este mensaje. Te damos gracias porque tú nos has permitido, Señor, entender de que tú no necesitas tiempos perfectos para manifestar tu poder y para obrar de manera milagrosa. Señor, a la luz de tu palabra, puedo darme cuenta de lo que tú estás queriendo decirme, que te invite a ser parte de mi vida, de mi casa, de mi familia, de mi trabajo, de mis empresas, de mis finanzas, de mis proyectos, de mi matrimonio, de mi familia. Que te invite, que te haga Señor y Salvador, y que deba comenzar a obedecer lo que tu palabra me dice y a actuar en fe, en base a lo que tú me has prometido a través
de las Sagradas Escrituras. Señor, yo confieso en esta mañana, confieso que te hago Señor y Salvador de mi vida. Confieso de que voy a vivir cada día de mi vida para ti y de que manifiesto y expreso mi deseo de obedecerte plenamente a ti, a actuar en obediencia, pero también a vivir por fe, sabiendo de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y de que aquel que no se acerca a ti en una actitud de fe, de hecho perderá la oportunidad de conocer y de experimentar al galardonador de favores y de misericordias. Señor, me levanto en fe, creyendo y confiando plenamente en ti, en tu poder, en tus promesas, en tu provisión, en tu protección, en tu poder, en tu providencia. Lo declaro y lo confieso en el nombre de Jesús. Si tú tomaste esa decisión, me encantaría saberlo. Independientemente cuál haya sido la decisión, probablemente por primera vez escuchaste esta palabra y hoy decidiste entregarte a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. O probablemente ya eres un creyente que ha caminado en el Señor, pero que ha atravesado tiempos de alejamiento y tiempos que te han debilitado en alguna medida, pero hoy has tomado la decisión de reafirmar tu decisión por Cristo y has declarado vivir cada día de tu vida en fe y obediencia al Señor. Y si tú lo hiciste, de igual manera, quiero saberlo, quiero felicitarte, quiero desearte bendición. Eso me alegraría mucho. Así es que puedes escribir al inbox de la página de nuestra iglesia, o puedes mandarme un mensaje por Messenger, ¿verdad? Como Marlon Saldívar Mendoza en mi página de Facebook, o en mi Instagram, o un mensaje por WhatsApp. Puedes hacerlo. Me alegraría mucho saberlo, y de hecho que estaríamos dispuestos a continuar apoyándote y orando en fe por ti. Así es que Dios te bendiga. Mis hermanos, mis amigos que hoy estuvieron conmigo, que tengan una bendecida semana y que el Señor sea con ustedes e intervenga de manera sobrenatural y gloriosa en esta nueva semana que vamos a enfrentar. Bendiciones para todos ustedes.